Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el desarrollo del contenido de la materia de Derecho Constitucional 1. Eh, vamos, como ustedes ya pudieron haber visto, existe un plan de evaluación, el cual pues existen una serie de actividades a los efectos de evaluar lo que vamos a ver en esta materia tan importante. Esta materia. Tenemos que iniciar diciendo que podemos decir que este derecho constitucional es esa rama del derecho público que tiene por objeto la organización del Estado y sus poderes. Es como tal la declaración de los derechos y deberes individuales y colectivos, así también como lo que es la parte de las instituciones que lo garantizan. Este derecho constitucional es concebido como un conjunto de normas que van a ordenar los actos de los entes estatales y que se va a ubicar en la esfera del derecho público y más concretamente en lo que es la rama del derecho público interno, como ya les hice una referencia. Entonces, en términos generales, el derecho constitucional se va a orientar al estudio de la organización y funcionamiento del Estado a través de su estructura jurídica, a través de los órganos del poder público y también así como lo que son sus funciones, atribuciones, deberes y límites. A través de este derecho se estudia la teoría del Estado y la teoría de la Constitución. Vamos a citar adicionalmente un concepto doctrinario establecido por el profesor Humberto Enrique Larroche. Él nos dice que el derecho constitucional es la parte del derecho público interno que va a estudiar la organización fundamental del Estado, determinando como tal lo que son sus órganos primordiales y señalando las limitaciones de los poderes públicos frente a los individuos. De esta definición que es comúnmente aceptada en nuestro país, pues adicionalmente eh, va a denotar una serie de características del derecho constitucional. Estas características, pues en primer lugar, para nombrarlas, en primer lugar sería una disciplina jurídica. Esta se va a marcar evidentemente en un derecho público interno. Esto se va a caracterizar también por tener una constitución racional normativa, que es aquella que va a estar dominada por el imperio de la razón. Entonces, en ese caso, vas, eh, como está por ese imperio de la razón, su punto de partida va a ser el establecimiento político liberal, en donde van a influir aquellas ideas que vienen de la Revolución Francesa. Esto con esa famosa proclama de lo que es libertad, fraternidad e igualdad. Esto va a traer como consecuencia el establecimiento de un criterio político que va a quedar plasmado en los textos constitucionales, eh, y que otra es esa por una parte. Y otra de las características que va a ir a orientar eh, no solo lo que es eh, la estructura del Estado, o no solo su organización, sino también en cuanto a lo que es la limitación del poder que ejercen sus órganos, ya que el Estado como tal es una ficción jurídica en la que el hombre en sociedad, pues en ese caso creyó conveniente establecer para verse representado y delegado su poder. En ese caso, la democracia, a su vez, pues se ha basado en ese Estado de Derecho. Si se quiere, pues en esa autoridad que viene de la participación popular de eso que es la decisión del común, pues allí se toman las decisiones de la forma de gobierno, también de la forma del Estado, la organización de lo que es el poder público y de las respectivas leyes que se desean cumplir, siendo estos los principios ordenadores
de la sociedad. Además, el derecho constitucional va a analizar las llamadas garantías constitucionales. Por ello, va a determinar cuáles son las delimitaciones del poder público frente a los derechos de los individuos. Además, también el funcionamiento de las garantías frente a la violación de los derechos individuales. Entonces, podemos así resumir entre las características del derecho constitucional. En primer lugar, pues un derecho positivo, que además tiene un procedimiento para lo que es su creación. Este derecho constitucional también es eficaz, es vigente, sus normas son de estricto cumplimiento y por eso se dice que también es estricto. Eh, pues al saber que es una rama del derecho público interno, pues los demás derechos van a estar subordinados a este derecho constitucional. En caso de existir un choque, una colisión de una norma legal o sublegal, siempre se va a aplicar con preferencia la norma constitucional. Entonces, viendo así, el derecho va a perseguir unos fines. Específicamente, este constitucional, pues va a tener evidentemente unos fines. Esos fines como tal son puntuales y específicos. Pues en estos casos, todos los actos que se van a producir en un país deben estar sujetos a los principios de la legalidad y la constitucionalidad, así como lo establece el ordenamiento jurídico. Entonces, este derecho va a buscar establecer ese imperio de legalidad, es decir, someter a todos los habitantes del territorio determinado a los preceptos establecidos en la Constitución. Y esto, o sea, lo hacemos referencia al artículo 7 de la Constitución Nacional, en donde nos establece este principio. Entonces, el fin del derecho constitucional es lograr que los actos del poder público se vayan a desarrollar dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto se vayan a encontrar ajustados al principio de la legalidad. Y el fin del derecho constitucional es la búsqueda del establecimiento de una sociedad en la cual vaya a prevalecer el Estado de Derecho, que está concebido como un estado de justicia social en una sociedad en la cual las leyes busquen como fin último la igualdad, la libertad y la consagración de la justicia. En este sentido, sí se puede hablar de una sociedad apegada a la legalidad y a la constitucionalidad. Entonces, pues, así es buscar lo ideal en una sociedad, que se vaya a respetar no solo lo establecido en la Constitución, sino adicionalmente a ello, los que no estén en ella, pero que sean relativas o inherentes a la persona humana, tales como lo podemos observar de lo que son los tratados internacionales que tienen que ver o que tengan alguna referencia con lo que son los derechos humanos. Y pasando a hablar un poco al ámbito de aplicación y estudio, evidentemente este derecho va a regir en un determinado estado y como consecuencia de esto va a aplicarse a todos los ciudadanos, a toda la población que se encuentre dentro de este territorio, ya que la Constitución y el bloque de normas constitucionales va a constituir el marco sobre el cual se desarrolla toda estructura jurídica en el país. Es por ello que la Constitución tiene como fin garantizar y proteger el Estado de Derecho, esto como la norma principal del ordenamiento jurídico. Entonces, pues esta Constitución y este derecho contienen normas fundamentales que van a regular el Estado y las bases sobre las que se va a llevar el orden social del país, definiendo pues las formas en que se deben producir las demás normas que integran el ordenamiento y establecer las fuentes de su derecho con lo que es su respectiva ordenación.
Entonces, para facilitar un poco el estudio de este derecho, eh, pues para esta labor van a existir unas ciertas disciplinas que se desarrollan para comprender un poco más esta materia. En primer lugar, dentro de esas disciplinas jurídico-constitucionales vamos a conseguir el derecho constitucional particular. Esta va a tener por particular el estudio determinado y concreto de lo que es un particular sistema constitucional que va a estar vigente, eh, donde se va a permitir un análisis específico de las instituciones del Estado. Allí, pues, estaríamos en presencia del estudio que se hace particularmente de lo que es un sistema constitucional, bien sea el venezolano, bien sea el francés o de otro país, en cuyas conclusiones van a arrojar valiosos resultados a la hora de comparar los derechos. En segundo lugar, vamos a conseguir el derecho constitucional general. En esta disciplina se va a tener la finalidad del estudio en lo que es el derecho positivo de varios estados en una visión que es una visión artificial de lo que son sus elementos y sus principios fundamentales. La finalidad de este tipo de derecho en general es estudiar las instituciones del Estado, cuáles son los cimientos estructurales de los mismos y haciendo una separación de lo que es en particular. Y se va a extraer lo que se puede ver a nivel universal. Aquí, pues lo que se busca estudiar es esas diversas formas de lo que es la autoridad del Estado y esas diversas formas que tienen las constituciones que, a pesar de que tienen sus particularidades, la esencia como tal, aquí se va a mirar lo esencial, que es la esencia de esa autoridad, que en sí no va a cambiar. Entonces, dentro de esas disciplinas vamos a tener también el derecho constitucional comparado. Este como tal tiene como tal como fin el estudio teórico de las normas jurídicos constitucionales positivos. Es decir, que pueden estar vigentes, pero no necesariamente en cuanto a lo que es esa parte de la parte de varios estados, en donde se va a preocupar de destacar las singularidades y contrastes entre ellos o entre grupos de varios de ellos. Esto pues es una disciplina que va a agrupar una pluralidad de órdenes, una pluralidad de órdenes jurídicos constitucionales, pero el criterio de agrupación pues puede ser variable. Entonces, en estos casos, se va a estudiar dos o más órdenes constitucionales y se va a establecer los aspectos que puedan coincidir, así como ver cuáles pudieran ser esas diferencias que existen entre ellos. Entonces, este es un mecanismo que pudiera hacerse agrupando de un lado un grupo de constituciones hispanoamericanas y contraponerlas a un grupo de constituciones europeas, por decir. Entonces, allí se puede hacer esos estudios comparados de varios países de Venezuela con otro país a los efectos de buscar una evolución de lo que son esta evolución de esta materia constitucional. Eh, Ahora, la evolución histórica del derecho constitucional, tenemos que buscar un origen. Este Aquí tenemos que asignarle como un momento histórico de aparición, como la parte, como su aparición ya como disciplina autónoma, una disciplina jurídica autónoma, pues es cuando se plasmó en la parte escrita este derecho, cuando se quiso organizar las estructuras de los estados. Entonces, no quiere decir que antes de ello no hubo constitucionalismo, pero ya cuando se plasmó formalmente, pues es cuando se puede decir de que ya se hizo formal este derecho. Entonces, eh,
Siempre que se vaya a quedar plasmado el esquema estructural del Estado, pues podemos hablar ya de ese constitucionalismo. Ese siempre se ha buscado esa forma de organización social que permita tener lo que es el ejercicio de las autoridades también de los gobiernos y nos lleva a que el constitucionalismo es tan antiguo como la humanidad. ¿Por qué? Porque desde su origen el hombre, pues en este momento actualizó ese apetito por la vida política y pues bien sea antes cuando existían las hordas, el clan o la familia y cualquiera de las agrupaciones humanas tenían una jefatura y pues querían satisfacer las necesidades de sus miembros, se buscaba ese aspecto político, pero a pesar de eso, a pesar de lo rudimentarias que pudieran ser esas organizaciones, pues igual tenían una especie de constitución. Pero pues actualmente podemos ver, o mejor dicho, ya comenzó en la Grecia antigua, habían ya ciudades-estado y en Atenas pues se dio al mundo una serie de experiencias en cuanto al ejercicio del gobierno, pasando por monarquías, tiranías, aristocracias y a una forma de democracia pura o directa. Un autor, como lo es Vidal Campos, resumió algunos de estos análisis en el mundo antiguo y nos decía que en esa antigüedad se plasmaba las constituciones sobre un poder absoluto y pues la antigüedad como tal no consiguió, pues, no se consiguió un nombre por sí mismo, aun cuando Grecia y su filosofía, que quienes se empezaron a ocupar de la idea del hombre y de la humanidad, pero en esa antigüedad pues faltaba esa conciencia clara de una exigencia jurídico positivo para que se reconociera al individuo frente al Estado como una esfera de libertad. En esa Grecia las leyes constitucionales hacían categorías común con las leyes ordinarias y pues no constaban en un documento escrito así como es actualmente. Por ese caso, Aristóteles pues, se refería muchas veces a la Constitución, pero a la Constitución como un régimen, como un conjunto de leyes y de costumbres que organizaban a la ciudad. Entonces, pues varios autores citaban que habían marcado un interés de los griegos por lo que era la libertad, que es uno de los centros de acción del constitucionalismo. Pero pues esa libertad la iban a circunscribir a lo que era la esfera de lo político, olvidando de que si bien lo importante, eh, esa libertad política no era sino el medio del logro de la libertad civil. Pues desde luego, y en primer instante se mostraron en esa concepción que era visión primordial del Estado, como lo es el reconocimiento y la garantía de los derechos de los habitantes eh, para establecer como una especie de amparo que se traduce en una serie de limitaciones y restricciones del poder público. Esto así se daba en la antigua Grecia. Por su parte, los romanos, en cuanto a lo que es la ciencia constitucional moderna, no aportaron un legado con proyección que se asemejara a lo actual, ya que pues esa sociedad, a pesar de estar políticamente organizada, se iba muy a las condiciones de la vida pública en Roma, y en esa época se codificó más que todo el derecho privado, lo que es la concentración de todos los poderes en el príncipe. Esto explica por qué en la antigua Roma no ha dejado un sistema de política o de derecho público. Y pues sí va más profundamente en muchas instituciones de lo que es el derecho privado. Entonces, pues allí faltaba ese sustrato, esa materia prima para la existencia de una ciencia jurídica que tuviera analogía con con nuestro derecho constitucional.
En el caso de la Edad Media, habían unas constituciones en el medioevo en el cual ya empezaban a tomar un sentido de tutela, de protección, pero como tal no era un dominio absoluto, eh, en el cual a menos se interpretara para bien al monarca. Entonces, pues no había ninguna instancia humana que lo limitara. Esto tendría como punto de referencia en cuanto a lo que es una justificación teleológica en estos casos. En este periodo del medioevo, las condiciones políticas experimentadas no facilitaban el desarrollo del derecho público interno y por tanto, pues no hubo una aproximación a dar vida o fisionomía propia a nuestra disciplina jurídica, considerada en una óptica moderna fundamental. En donde sí conseguimos unos aportes valiosos es en Inglaterra. En esa allí era la era clásica, o entrando más a la parte de la edad moderna, cuando a lo largo de su historia política se va a mostrar al mundo como un país organizado conforme a una constitución no escrita. Esa constitución, pues, era dispersa y, pero sí tenía una fuerza y un llamado de lo que es ese llamado common law, con la incorporación de instrumentos escritos eh, que fueron dando un perfil muy valioso para llegar más adelante a dar una fisionomía propia del derecho constitucional como una disciplina jurídica autónoma. Para hacer referencia a algún año, específicamente al año de 1215, se conoce la Carta Magna como un documento producido bajo lo que es el reinado de Juan Sin Tierra, que surgió como consecuencia de las presiones ejercidas ante el monarca o grupos estamentales privilegiados. Con esta carta, pues establecía las antiguas costumbres y expresa una serie de derechos subjetivos de carácter heterogéneo, de lo que son las libertades de la Iglesia hasta normas de derecho hereditario o, eh, o marital. Por eso tenemos que tener claro que desde el año de 1215 en donde se fija esa Carta Magna hasta el año de 1679, va a regir el principio de la libertad individual para todos los súbditos ingleses. Pero pues esta experiencia demostró que no bastaba la proclamación del principio, fácilmente burlado por las disposiciones de la fuerza como un supremo argumento. En ese año de 1679 es donde conseguimos un antecedente de una figura que aplicamos hoy en día, como lo es la ley del habeas corpus. Ya en ese siglo, el siglo XV, pues, con el propósito de garantizar la efectividad de esos principios que teóricamente, pues, se querían aplicar, ya tienen una antigüedad bastante grande y que el punto de partida del constitucionalismo clásico se da desde el momento en que los estados asumen para su organización jurídico-político la implementación de textos constitucionales de manera escrita, es decir, codificado en un solo cuerpo normativo. Así ya con una definición claramente establecida de las competencias, eh, fundada en lo que era la división de poderes de Montesquieu, y que con esto garantizaba al mismo tiempo un régimen de libertades capaz de limitar el poder del Estado, brindando seguridad y confianza a los gobernados, de que sus derechos van a ser respetados y garantizados por mecanismos expeditos y confiables. Ahora, el punto de más referencia en cuanto a la constitucionalidad lo vamos a conseguir en la Constitución norteamericana. Eso en cuanto al periodo clásico moderno, ya que aparte de que ésta estableció una división absoluta de los poderes, va a contemplar una enmienda que va a establecer de que el hecho de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no debe interpretarse como una negación o un menosprecio a otros derechos que también son prerrogativas del pueblo.
Entonces, al respecto, tenemos que tener claro que el derecho constitucional como disciplina jurídica va a coincidir igualmente con lo que es la adopción de los estados de constituciones que sean escritas. Por eso vemos que a finales o postrimerías del siglo XVIII fueron creadas al norte de Italia las primeras cátedras de de la materia. Y también en Francia, con la Asamblea Constituyente de 1791, allí vemos que se establecieron esas facultades para enseñar a los jóvenes estudiantes lo que es la Constitución francesa. Luego, en 1834, la presión derecho constitucional va a recibir, si se quiere, un bautizo oficial en la Facultad de Derecho de París y la creación de la primera cátedra. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta rama del derecho? Pues como sabemos, este derecho constitucional pues, pudiera tener un triple objeto. En primer lugar, lo que sería la forma del Estado. En segundo, segundo lugar, lo que es la forma de gobierno y los órganos que lo van a conformar. Y en tercer lugar, los límites de los órganos del Estado frente a los derechos individuales y ciudadanos. Entonces, en primer lugar, esa forma de Estado va a depender de la estructura que se adopte. Y en ese sentido, pues los estados pueden ser simples y compuestos o los distintos tipos que se presenten en estos dos extremos. Eh, Así también como lo que es el principio de la soberanía, del cual se va a derivar de que estos sean soberanos. En segundo lugar, en cuanto a las formas de gobierno, nos permite como tal analizar lo que son las distintas etapas por las que ha pasado el ejercicio de la autoridad pública y por ende observar las transformaciones que ha experimentado la sociedad en lo que es el proceso de evolución de los pueblos. También nos va a ayudar a analizar lo que es la manifestación de voluntad del poder público y, y que a través de sus órganos se vayan a expresar y se puede observar también quiénes ejercen la titularidad de esos órganos estatales. El Estado siempre se va a manifestar como una unidad de poder y ese poder evidentemente debe ser ejercido por alguien y organizado según determinadas reglas y por esto pues quienes están llamados a ejercer el poder estatal en base a lo que son principios orgánicos y en virtud de algunos métodos en los cuales, pues, evidentemente deben estar limitados y deben tener esas limitantes eh, como uno de estos objetos de este derecho. Y en tercer lugar, eh, los límites del poder del Estado frente al derecho de los ciudadanos. Esto va a permitir que el establecimiento de garantías individuales y también como eh, el establecimiento de la protección a los derechos humanos y sociales. Con este aspecto, evidentemente, pues va a permitir lo que es la comprensión de que el Estado el Estado como tal no es un todopoderoso, un omnipotente, sino que frente a su gran poder, este pues no puede decapitar lo que es el ejercicio de los derechos humanos. Eh, Solo que pues si se lleva a su pleno cumplimiento, se va a llevar a una sociedad estatal que eh, pues allí se va a establecer esa sociedad que va a estar incorporada plenamente a un Estado de Derecho. Evidentemente esto tiene una importancia. Esto como tal lo vamos a ver y analizar desde dos puntos de vista o desde dos ópticas. En primer lugar, una de carácter científico, es decir, lo que va a representar esta disciplina jurídica dentro del marco de la ciencia jurídica en general.
Aquí tenemos que rememorar que el derecho constitucional va a estudiar la estructura organizativa del Estado y el foco por excelencia eh, eh, va a recaer en lo que es su constitución particular. Esta, pues como tal, es la ley marco en la conformación normativa del orden jurídico existente. El jurista Hans Kelsen nos dice que la norma fundamental de un organismo, de un orden jurídico positivo, eh, entonces esa norma fundamental mm, es esa regla básica de acuerdo con la cual las diversas normas del propio orden tienen que ser creadas. Por ello, la ley fundamental va a calificar un determinado acontecimiento como un hecho inicial en la creación de las demás normas y va a representar ese punto de partida de un proceso normativo creador y por consiguiente tiene un carácter enteramente dinámico. El derecho constitucional va a servir de fundamento y validez al derecho restante existente en el Estado. Esto desde el primer punto de vista. Eso desde el punto de vista científico. Ahora, desde el punto de vista, en segundo lugar, que está dado desde la parte práctica, que está dado en esa parte, en la importancia en la utilidad práctica que emerge del estudio. Pues este es un medio de estudio de la cultura jurídica y de quienes detentan el poder, también como del estudio de los gobernados. Y en donde se va a hacer un estudio profundo, o mejor dicho, si no existe un estudio profundo de las instituciones del Estado y sin tener un criterio claro en la diligencia política, para ver lo que son los retos de la historia y las circunstancias, que se presentan a los hombres en determinado momento, producto de ese dinamismo y esos cambios y de las conmociones derivadas de cualquiera de esos acontecimientos, pues no hubiera posibilidad de presentar alternativas de cambio y de reformulación en cuanto a lo que son los fines del Estado. Y pues allí es cuando la sociedad, eh, en el cual la sociedad tiene retos que afrontar cuando se presentan estos casos. Pues se necesitan de un cabal conocimiento de, que va a corresponder a cada uno de los integrantes de la sociedad. En estos casos no podemos, ni en cualquier otro momento, eh, defender nuestros derechos e impulsar cualquiera de los cambios ni enfrentar cualquiera de la ilicitud de actos de los gobernantes si no tenemos este conocimiento. Entonces, entonces, pues allí es la importancia de estas dos ópticas en el derecho constitucional, y de vital importancia para la sociedad. Ahora, para ver un poco lo que es el derecho constitucional venezolano, vamos a ver un poco lo que es su origen, y no solo en el derecho, sino en lo que fue esa formación del origen y formación del Estado venezolano. Allí tenemos que tener muy claro desde que se produjo la conformación de la organización del territorio posterior a la llegada de los españoles, pues evidentemente tuvo sujeto a ese régimen colonial español, en donde se formó en esa instancia, pues se formaron en ese momento lo que eran las provincias de ultramar, mm, que como tal fueron regidas en el plano jurídico por lo que fueron esas famosas siete partidas y las leyes de India. En este caso, pues, esa dependencia era dependencia de los virreinatos.
Y luego en 1817 fue creado, perdón, en 1717 fue creado oficialmente el primer virreinato, en el cual pues se colocó bajo su jurisdicción a la provincia de Caracas, Maracaibo y Guayana. Estas provincias, también como las de Cumaná y Margarita, iban a estar dependiendo de Santo Domingo. Luego de que extinguido ese virreinato por la Real Cédula, en 1723 se consideró conveniente de que las provincias que en el año de 1717 componían el virreinato de Nueva Granada volviesen a depender en ese caso a Santo Domingo y estableciéndose eh, un virreinato en Santa Fe con la Real Cédula de 1739, en la cual se incorporaron las provincias de Caracas, Maracay, Guayana, Isla de Margarita y Cumaná a la jurisdicción. Y pues con esto las provincias venezolanas van a sufrir en 1742 una nueva división, quedando separadas las provincias de Caracas del resto de provincias. Por ello, la Real Cédula de 1777 es de gran importancia en cuanto a lo que es la unificación del territorio venezolano, en virtud del cual se creó la Capitanía General de Venezuela y se procedió a la unificación política y administrativa, en lo que luego sería el Estado venezolano. Y así pues se complementó ese proceso iniciado y que permitió que para la segunda mitad del siglo XVIII Venezuela contara con instituciones fundamentales como lo que era la Intendencia del Ejército y la Real Hacienda del año de 1776. Y como la Real Audiencia de Caracas, erigida en 1786 e instalada en el siguiente año, así también como el Real Consulado en Caracas, creado en 1793. El punto de partida de la primera etapa del Estado venezolano fue evidentemente el movimiento del 19 de abril de 1810. En ese caso, el gobierno que fue surgido en Caracas actuó adaptando las medidas fundamentalmente en dirección a la libertad política del país. Esto como un punto de partida, ya que posteriormente el pueblo venezolano transitó con sobrada inteligencia aquel precario devenir de lo que eran los 15 meses distantes entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, cuando se produjo como tal la firma del Acta de la Independencia en medio de una atmósfera política que comenzó a tomar cuerpo eh, eh, con ese primer grito de libertad, eh, que fue pues evidentemente pronunciado en Caracas bajo esa táctica republicana de alzarse en defensa de los intereses del rey Fernando, pero sin dejar a un lado ni apartarse del deseo de aniquilar lo que era ese yugo hispánico y obtener el reconocimiento de soberanía como de independencia de eh, de toda esa dominación extranjera. Posteriormente a ello, y de electos unos diputados, y luego de esa medida de la Junta Suprema de convocar las elecciones, pues promulgó nuestra primera constitución y así se eligieron los poderes públicos, quedando constituida la Primera República y establecido el Estado autónomo e independiente. En Venezuela, para ese tiempo y para eh, en ese tiempo y para proclamar la independencia de Venezuela de España, este, se dio el principio del famoso iutis possidetis juris, en el cual pues ya había una conciencia en la población en el sentido de crear esos elementos para la conformación de un Estado. Por ello es que se habla de que luego del 5 de julio de 1811,
pues existe como tal el Estado venezolano, porque antes no, pues antes pues no estaban delimitados esos tres elementos fundamentales que son definitorios de un Estado. Entonces, para que todo eso se diera, existen una serie de instituciones políticas que fueron determinantes para la formación del Estado. Esas instituciones que se establecieron en el territorio venezolano eh, fueron, en primer lugar, la Intendencia, luego la Capitanía General, luego la Real Audiencia y luego el Real Consulado, además del Arzobispado de Caracas, establecido en 1804, el cual complementó la unidad institucional de nuestro país. Por ello que, en primer lugar, tenemos que tener claro que eh, existe una institución como era la Intendencia. Esa Intendencia tiene su origen en Francia y que a partir en 1776 se instauró y era la que estaba a cargo de un magistrado en el cual tenía como misión el incremento de la agricultura, el fomento del comercio y estimular la minería para lograr como objetivo final lo que era la finalidad de los vasallos mundiales. Este actuaba como un supremo administrador de la Hacienda Real y como juez en materia económica y fiscal y como agente de fomento económico responsable de suplir las necesidades del ejército español. La importancia de esta institución es que en primera vez se unieron las provincias, se unieron bajo una autoridad con un solo funcionario y que estaba residente en Caracas y, y que pues como tal también impartían o estaban subordinados a unos gobernadores de cada una de estas provincias. Esto por un lado. También teníamos la Capitanía General. Esta, esta como tal estaba o consistía en lo que era la demarcación y gozaba de cierta independencia. Cuando hablo de demarcación, hago referencia en esa demarcación territorial y allí gozaba de independencia respecto al virreinato. Y pues como tal estaba a cargo de los jefes que tenía a cargo el capitán general y yo iba a ejercer esa jurisdicción militar en ese territorio bajo un resguardo. En 1777, solo el gobernador de la provincia de Caracas poseía el rango de capitán general, que era adicionalmente subordinado en materia de orden militar. eh, Y pues evidentemente estaba subordinado en materia del órgano militar a los gobernadores de las demás provincias. Otra de las instituciones es la Real Audiencia. Esta tenía un doble carácter. Era el máximo tribunal de justicia en la jurisdicción americana y era un órgano de control político-administrativo. Su función era, era esta función pues administrativa la ejercía mediante las llamadas visitas y los juicios de residencia. Y también vamos a conseguir el Real Consulado y era el que manejaba la parte comercial en ese momento. Iba a actuar como un tribunal en materia mercantil y como un órgano económico. Este pues estaba conformado por unos diputados en Puerto Cabello, en Maracaibo, en Coro, Cumaná, en Margarita y Guyana, para así conocer los asuntos mercantiles en todo el territorio. También estaban los famosos cabildos o ayuntamientos. Esos ayuntamientos concejales pues eran esos órganos que ejercían la autonomía municipal, es decir, representaban legalmente a las provincias y a través de los cuales los vecinos velaban por los problemas de índole administrativo, económico y político del municipio.
Con todo ello, pues, es que se dice que el origen del poder constitucional en Venezuela se da luego de esa culminación del proceso de liberación y de independencia del 5 de julio de 1811, donde pues allí pues el Congreso aprobó la Declaración de Independencia y pasamos a denominarnos como una nueva nación, como 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 una nación, como una confederación americana de Venezuela. Y a los meses siguientes, pues el Congreso tomó el principio de constitución de Norteamérica y a la declaración de la Revolución Francesa referidos a, eh, a los derechos del hombre. Y pues allí se empieza a formar toda la configuración del Estado legalmente constituido y un nuevo orden jurídico político con la Constitución de 1811, que no solo consagró la división del poder supremo en tres categorías, es decir, el legislativo, el ejecutivo y judicial, conforme a la fórmula francesa, sino también un sistema de gobierno presidencial que consagraba la supremacía de la ley. Esto como expresión libre de la voluntad general conforme al texto de esa inspiración francesa. Y que la soberanía pues residía como tal en el propio país, pues residía como tal en los habitantes del país. Bueno, esto como una especie de preámbulo en cuanto a lo que es el derecho constitucional y su formación en el Estado venezolano para lo que va a ser el desarrollo de posteriores sesiones y desarrollo de la materia. Vamos a dejar hasta aquí la presente sesión. Estoy a sus órdenes a través mm, de la mensajería instantánea para cualquier duda o pregunta. Por el momento, vamos a culminar y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Hasta luego.